Mayalen, yo no sé si, si sabes algo. Mi primer novio fue taiwanés. Con 16 años, una aventura de verano con un taiwanés y cuando tú me contactaste y descubrí que, bueno, que estás especializada en Asia Oriental, que conoces Taiwán, entre muchas otras regiones y culturas, ¿no?, de la región, conecté directamente con mi experiencia, que fue corta pero intensa. Bonito, precioso, para conectar así. Totalmente. Así que estoy contentísima de tenerte aquí hoy. Mayalen, eres psicóloga, estás haciendo un doctorado, eres divulgadora de la cultura, ¿no?, de Asia Oriental. ¿De dónde sale todo esto? Cuéntame de dónde surge este interés. Wow, se empieza potente. Estamos empezando al revés. Pues la verdad es que yo creo que todo el interés que tengo sobre Asia Oriental viene un poco por dos motivos. Uno sería por la generación que me corresponde, ¿no?, de ser una chica nacida en el 95, es decir, los años 90. En esa época, claro, yo veía mucha televisión y en la televisión veía las series de animación japonesas. Y mi interés nació un poco por ahí, digamos, por un lado por eso, también viniendo, ¿no?, de una familia bastante friki, cuyo padre pues le gustaban también muchas cosas frikis, jugaba videojuegos, y luego dos hermanos mayores también bastante consumidores de este tipo, ¿no?, de contenido. Entonces, eso por un lado, y luego por otro, por haber visto en mi familia a ciertas personas, en concreto y en especial a mi abuela y a mi tía. Yo tengo dos tías por parte de mi familia paterna. Lo único que una de ellas, recuerdo especialmente a una de ellas, recuerdo sus viajes, y luego también como estudió historia, la recuerdo a ella también en un sofá en su casa contándome sobre sus viajes, también explicándome, ¿no?, la historia de una manera mucho más cercana que lo que te pueden contar los libros, aunque con los libros también se viaja, por supuesto. Y sí que es cierto que mi interés por Taiwán o por otras culturas, ¿no?, o sociedades asiáticas ha sido un poco a trompicones. Yo he ido probando un poco de todo. Y en este caso, hablando de la pareja que has tenido taiwanesa, que me parece como una historia impresionante, porque cuando me lo dijiste y me lo has dicho, o sea, me he quedado, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible eso, no? ¿Hay un destino ahí? ¿Hay algo? Sí, fue muy corto, ¿eh? Fue con 16 años, fue algo cortito. Es verdad que al final fue como una relación de estas de verano que acabó en el momento en que me propuso matrimonio, ¿no? Yo con 17 años... Propuesta de matrimonio. Propuesta de matrimonio. Entonces, con 17 años recibí una carta en la que lo proponía, con un regalo, ¿no?, una caja toda bien envuelta, con caramelos. Yo no sé si esto culturalmente después nos cuentas, lo es, ¿no? Mucho, lo es. Vale, porque una caja, además que brillaba, la recuerdo, de estas cajas que son como de un plástico que brilla, de colores, de flores, con todo de flores secas, caramelos, fotos de él y de yo de nuestros momentos, ¿no? Chocolate. Una pieza de lencería a los 17 años, que esto me dejó, no, mi madre, no te puedes imaginar, cuando lo vio puso una cara de circunstancia total, y una carta en la que pedía matrimonio, ¿no?, que comentaba que por su cultura, por su religión, pues él quería hacer esto, ¿no? Pero bueno, obviamente dije que no y acabé el instituto, pero bueno, volviendo a eso. O sea, bueno, yo en mi caso no he tenido un novio taiwanés, entonces no me han hecho una propuesta así. Pero qué interesante, porque de hecho yo antes de empezar con todo este tema de Asia Oriental, no solo a nivel académico y laboral, ¿no?, profesional, como me dedico ahora, yo es que desconocía por completo Taiwán. O sea, claro, mi único referente, solamente conocía sobre la cultura japonesa o la cultura pop japonesa. Entonces, claro, yo únicamente veía las series que me llegaban cuando era pequeña y como mucho, bueno, algunos videojuegos, nada más, que también jugaba. Y fue en el máster de estudios de Asia Oriental que yo hice, aunque de formación soy psicóloga, ¿no? En ese máster, yo en ese momento sabía que en algún momento quería ir a Asia. Me daba igual a qué parte. O sea, bueno, quería viajar. Ya había viajado un par de veces a nivel más interno, o sea, me quedé en España, hice mi Erasmus, en vez de Erasmus hice SICUE, me quedé en España, viajé a Madrid, ahí ya tuve como mi primer viaje, por decirlo así. Salir de casa.
es salir de casa, Sí, sí, 100%. sí, Porque sí. además, o sea, los viajes yo los veo y se ven, ¿no? Que son viajes externos e internos. Y para mí este primer viaje a Madrid fue un viaje interno impresionante, porque no solo fue viajar a Madrid, sino también viajar y acercarme aún más a la cultura de Asia Oriental. Porque aquí hay, bueno, aquí me refiero en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, hay mucha presencia de contenido, de actividades vinculadas, pues, por ejemplo, con exposiciones sobre Japón, sobre, Cierto. no sé, kimonos, por ir un poco a lo más cliché. Luego también la gastronomía. Hay muchos restaurantes asiáticos, pero yo vengo de una ciudad muy pequeña, que es Donosti, San Sebastián. Y allí yo no veía nada, no había nada. Entonces, el hecho de ir a Madrid me permitió acudir a muchísimos cursos, acercarme a esa cultura, que lo único que hizo fue querer profundizar aún más. De ahí viajé a Salamanca, hice mi máster. Y en el máster yo conocí a 2 taiwanesas, esto no te lo había dicho, fueron mis primeras taiwanesas. Vale. Y ellas hicieron una clase introductoria sobre Taiwán. Me enseñaron un mapa y dije, bueno, lo primero, qué pequeño es. O sea, es una isla pequeñísima. ¿Como qué isla, por ejemplo? Bueno, dicen que tiene el tamaño de Andalucía. Vale. Más vale, o menos, vale. por hacer así. Sí, sí, Y sí. luego lo interesante también de esta isla es que allí mismo consideran a Taiwán como el ombligo de Asia. ¿Por dónde está ubicado? La zona geográfica está entre China continental, Corea, Japón, Filipinas, tiene cerca Vietnam. Entonces, Taiwán es como un ombliguito, ese es el ombliguito de Asia. Entonces, me llamaba mucho la atención porque hablaban de la gastronomía, hablaban del clima también, que fue uno de los primeros choques que tuve nada más pisar la isla, fue la humedad. El clima es tropical. Vale. Entonces, eso fue lo primero que me llevé, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento, cuando me hablaron de la isla, y luego, claro, me cayeron también estas chicas, que dije, yo tengo que hacer lo posible por ir a cualquier parte. Realmente me daba igual, porque en ese momento yo estaba tanteando a qué dedicarme. O sea, por dónde tirar. No lo he tenido nunca muy claro, pero siempre he tenido como esta fe ciega de que las cosas van a ir bien. También apoyado, ¿no?, por una familia que siempre ha estado ahí apoyándome en todos los sentidos y que además siempre me han dicho, ¿no?, que jamás de los jamases me iban a cortar las alas. Entonces, como siempre me han permitido volar, dije, bueno, pues ya que tengo como se está dando la situación, ¿no?, pues voy a intentarlo. Entonces, en ese momento yo me puse a mirar becas para poder ir a Asia. Vi que ir a Corea era muy competitivo y muy complicado. Ir a Japón también era muy complicado. Y luego vi la del gobierno chino y la de Taiwán. Entonces dije, bueno, pues voy a echar para ambas. Y me concedieron la de Taiwán. Y de ahí fui a Taiwán. Pero yo no sabía nada sobre Taiwán. Y de hecho, cuando supe que iba a ir a esa isla, no quise saber nada. No me informé, no busqué nada. No quería, o sea, quería descubrir y explorarlo allí, estando allí. Y yo creo que esa fue también una de las mejores decisiones, porque cuando volví y me preguntaban, ¿no?, qué era qué es lo que me había sorprendido de Taiwán, es que como no había ido con ninguna expectativa, todo me maravilló. Ya. Bueno, esto es 100%. como, ¿no?, a cualquier sitio que vas que no tienes expectativa, desde el cine hasta un país, a cualquier experiencia sin expectativa. Qué bien. Y dentro de estas primeras experiencias en Taiwán, ¿qué sería lo que recuerdas? ¿Qué fue lo que te chocó más al principio? Diría, por un lado, el clima, como digo. La humedad, ¿no? Dices, una humedad tropical. Apabullante, era abrumadora. De hecho, yo la primera vez que estuve en 2021, llegué en septiembre, a finales de septiembre, el 28-29 de 2021, cuando ya estábamos con Rebequita, con chaquetita, en otoño casi, ¿no? Bueno, en otoño, en Donosti, yo estaba en Donosti por entonces, fue llegar allí, tras haber hecho 14 días de cuarentena, que esto no te lo comenté, porque fui en plena todavía post-pandemia y bueno, claro, en pandemia. Sí. Estuve 14 días en un hotel. Ahí fue la primera vez que comí comida taiwanesa, en el hotel. Y nada más salir, el choque o sea, la humedad.
Era impresionante y yo pensaba, pero si estamos a principios de octubre, ¿cómo puede ser? Y es que allí no tienen estaciones. O sea, básicamente, y me lo decían mis amigas, allí solamente existe la primavera y el eterno verano. Entonces, claro, o sea, y de hecho muchas de ellas me decían, claro, es que tú vives en Europa, vives en España y vivís las estaciones. Y ellas saben, las que han viajado, que existen las estaciones. Claro que tienen invierno, claro que tienen el concepto de otoño, claro que existe. O sea, por supuesto, y en el idioma del chino, claro que existe. Pero fue, yo creo que por un lado el clima y luego sorprender muchísimas cosas. Es que la lista es interminable porque es una cultura muy diferente. También hay puntos que convergen, ¿vale? O sea, no todo es tan diferente. Pero todo, o sea, la cantidad de gente me abrumaba también, pero porque vengo de una ciudad pequeña. Claro. Porque estando aquí en Barcelona, yo veo que es más o menos parecido. En Madrid es parecido. Allí, es que, claro, vengo de una ciudad muy pequeña, no me acostumbraba a las grandes ciudades, a las grandes urbes, entonces había muchísima gente, pero en todo momento hay orden. Bueno, es un poco con pinzas, pero sí, o sea, como los espacios públicos, en el metro, todo está pensado para que más o menos dentro del caos que es Taiwán, en este caso, o las sociedades ciertas, ¿no? Ciertos lugares de ciertos países de Asia Oriental son caóticas, pero hay cierto orden, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención, por ejemplo, en el metro hay líneas, y hay líneas para que la gente se ponga en fila y espere ordenadamente ahí, o sea, simplemente que espere, para que no haya un caos, porque hay tanta gente. Claro. Entonces, a mí eso me maravillaba. O sea, esa manera de organizar las cosas para que no resulte, ¿no?, tan caótico, me parecía digno de admirar, la verdad, porque ayuda bastante. Claro. ¿Y crees que el hecho de haber visto tantos dibujos animados, ¿no?, en los 90 o tú y además mayor, ¿no?, veías y ya te resonaba, ya te recordaba dibujos, o que ya conocías la sociedad gracias a todo eso que te acompañó durante tu infancia? Pues sí, de hecho he tenido la suerte de haber viajado también a Japón, he estado en Corea del Sur, eso por ocio, o sea, vivir, únicamente he vivido en Taiwán en 2 ocasiones y durante 6 meses cada una, en total 1 año, en 2 épocas y 2 temporadas muy distintas. Es cierto que sobre la cultura propia taiwanesa, que es la gran desconocida, no me ha resonado nada, porque no nos ha llegado nada. Obviamente, los dibujos eran japoneses, ¿no? 100%. Sí, la animación japonesa, o incluso, bueno, yo soy una gran admiradora o fan, voy a decir, de las películas de terror asiáticas, que, por ejemplo, hay muy buen cine de terror, por supuestísimo japonés, coreano hay buenísimo, y también tailandés hay muy, muy, muy bueno. Pero claro, no sé que seas un poco cinéfila o que estés metida en ese mundillo, pues no te llega, ¿no? O sea, al menos a mí no me lo ponían en la televisión. O, por ejemplo, mis padres no han consumido nunca películas asiáticas más allá de Bruce Lee. Básicamente. Claro, y que está muy bien, pero... Como una gran parte de los españoles. Claro, que en esa época y en la época de la generación de mis padres o también de mis tías, pues igual lo que nos llegaba era más cultura pop estadounidense, británica, inglesa, vale, bueno. En cambio, en lo que yo vivía, ¿no?, lo que me comentabas de mi generación, que hemos visto, empezó a verse, ¿no?, poco a poco, esta presencia de contenido pop, en este caso japonés, porque no había mucho más. Aunque hay que decir que puka, que muchas personas conocen puka, es coreano. Y la gente se piensa que es chino, que no pasa nada. Se puede pensar, por supuesto, la estética es china, pero bueno, es coreana. Cuando yo fui a Japón, nada me sorprendió. La sorpresa fue realmente no me lo esperaba tan hermoso, por ejemplo. O sea, en ese sentido sí que cumplió mis expectativas, pero las superó con creces. Perfecto. Entonces Taiwán realmente no te resonaba o no conectabas porque no había visto. No. Y cuando hablas de... Es verdad que Taiwán es un gran desconocido. A mí me rodean muchísimas personas, hombres y mujeres, viajeros y viajeras, y creo que solo conozco a una persona que ha estado en Taiwán y a ti. No conozco a nadie más. Entonces, si tuvieras que explicarnos en nada, en un par de minutos, ¿qué es Taiwán? Alguien de España, para que lo entendamos, ¿qué nos dirías? ¿Qué es Taiwán?
por un lado puedo decir qué es Taiwán como tal, o sea, es decir, qué es Taiwán y qué ha sido Taiwán para mí. Perfecto. Porque lo percibo de manera totalmente distinta, ¿no? Aunque bueno, yo creo que se puede relacionar. Taiwán es una caja de sorpresas. Mira, no lo había pensado, pero puedo asegurar que es un lugar tan rico a nivel cultural. Taiwán es, aparte de caótica, como digo, o sea, que es un caos absoluto, es rico culturalmente, lingüísticamente también. Tiene 3 lenguas oficiales reconocidas. No solamente se habla chino mandarín, también Hokkien y Hakka. Taiwán tiene una historia muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y lo bonito también de la isla es ver cómo en la propia, o sea, cuando tú estás allí, cuando viajas allí, tú puedes ver estos restos de la historia, de todas esas personas que pasaron por ahí, porque es una isla que por la ubicación, al ser una isla, pasaron muchos navegantes, tuvo un flujo de migración muy, 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 muy fuerte y lo ha tenido a lo largo de toda su historia. Entonces, el hecho de ver, ¿no?, cómo hubo ciertas épocas pues, coloniales de todos estos movimientos, que estuvieron los portugueses, los holandeses, los españoles, los chinos, los japoneses, o sea, ha habido tanto, es tan rico culturalmente y lo bueno que tiene es que se puede palpar y se puede ver y además, o sea, se pone mucho énfasis y mucho... O sea, se quiere enseñar esa parte de la historia de Taiwán. O sea, Taiwán no solo se reduce igual a los últimos 100 años, o sea, tiene siglos y siglos de años. Entonces, es muy interesante. Y luego también un dato que la gente no sabe, por ejemplo, de Taiwán, aunque ahora, a día de hoy, hay una producción audiovisual bastante fuerte, hay cine taiwanés que está llegando aquí a España, como La chica zurda o Maleficio, que es una película de terror, 2 grandes recomendaciones. Es decir, podemos consumir cosas sobre Taiwán, así como literatura, pero bueno, ese es como otro tema. Tiene 16 grupos indígenas. O sea, tiene 16 lenguas también indígenas. Es que yo eso no lo supe hasta que llegué allí. Luego la misma historia, la propia historia de Taiwán a lo largo de todo el siglo XX es muy parecida a la historia de España. También pasó por una época de una dictadura, luego a un proceso de democracia. O sea, es muy similar, es muy parecida. Y de hecho a mí eso me lo dijo una profesora de español la primera vez que vivía allí. Me dijo, tú no sabes cuántos, pues se puede llegar a parecer España y Taiwán. Realmente no lo sabes porque no se habla de ello, ¿no? Entonces, es tan rico, o sea, es tan rica. Y en la gastronomía, por ejemplo, una de las cosas más típicas de allí son los mercados nocturnos. Y en los mercados nocturnos, que son básicamente puestecitos, ¿no?, de comida callejera, extremadamente económica desde nuestra posición, o sea, para nosotras, ahí tú puedes probar comida local e incluso también comida, como le llaman, indígena. Y es tan interesante, o sea, es tan rico culturalmente como en todos los países, creo, o sea, porque también yo recibía un feedback muy interesante por parte de gente que conocía allí o gente con la que sigo manteniendo relación y me decía, ¿cómo que en el País Vasco habláis otro idioma? Cierto. Claro. O sea, la misma riqueza que tenemos aquí en España, allí también existe. Y eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que el haber conocido a Taiwán a mí me aumentó esa curiosidad que yo ya tenía por mi país y también por el país que estaba conociendo o el lugar que estaba conociendo, ¿no?, en ese momento. ¿Y lo conociste de mano de extranjeros o pudiste conocerlo con taiwaneses? 100% con taiwaneses. Wow, tuve una... Esto no te lo he contado, pero... Lo mejor. Sí, tuve una suerte inmensa porque yo viví en un piso compartido y mis 2 compañeros eran taiwaneses. Estos 2 taiwaneses hablaban español. Hablaban inglés, bueno, eran políglotas básicamente. Entonces yo tuve, de verdad, o sea, por eso siempre pienso que hay que ver las cosas como con fe y con esperanza porque pueden ir bien y van a ir bien, de verdad. Eres optimista por naturaleza, ¿eh? Pero da gusto, no, de verdad, Mayalen, da gusto escuchar a alguien decir esto. Sí, o sea, creo que me rodeo de gente muy optimista, entonces simplemente reproduzco lo que escucho y de la gente que me rodea.
Entonces yo durante esas 2 semanas, la primera vez que estuve, ¿no? Que hice, bueno, estuve en cuarentena en un hotel, busqué piso y me encontré con una chica que estaba buscando compañera de piso y me dijo que había viajado durante un año por toda Latinoamérica. Había estudiado la carrera de filología hispánica. Entonces, claro, yo dije, mi primer viaje a Asia, que por supuesto me aterrorizaba, pero a la vez me moría de ganas de ir, dije, esta es mi oportunidad para sentirme en casa gracias al idioma y vivir la experiencia de vivir con taiwaneses, ¿no? Y en este caso ella fue una de las mejores cosas que me pasó allí, también contando con otras amistades que hice muy buenas, así como Karina, Mónica, más luego otro resto de personas como Tomás, Viga, o sea, todas estas personas fueron fundamentales para mí porque me metieron y me introdujeron en su cultura como nadie lo podía haber hecho. Esto es una fortuna, porque al final hay personas que viven en una ciudad o en un país durante años y por razones X se mantienen en su propio, ¿no? núcleo o no tienen la posibilidad de contactar con locales. Y se pierden muchísimo del país, no conectan, viven en otra situación. Y ahora te escuchaba y has dicho compartir piso, ¿no? con personas de Taiwán. Yo cuando vivía en Inglaterra, viví durante una época, hice un Erasmus y después me quedé trabajando en restaurantes, bares, etcétera. Y compartí piso con varias personas, éramos como 10 de estos pisos que cabe todo Dios, ¿no? Y había una chica de Hong Kong, y tenía uno de mis amigos del piso con el que mejor me entendía era coreano, un chico Ilwan Park, que además un tipo altísimo, 1,85 m, guapísimo, que de hecho era modelo, ¿no? En Corea. Y lo que más me sorprendió fue el primer día en el desayuno, es decir, porque me senté, yo saqué mis cereales y mi leche y él sacó una bolsa enorme de este tamaño, o sea, una bolsa grande, de pescado. ¿De pescado? De pescado. Y desayunaba eso, o sea, él desayunaba como pescado ahumado, no sé, ¿no? Entonces, yo no sé tú, el convivir allí con 100%. Personas de Taiwán, ¿también te encontraste con sorpresas? Sí, o sea, mira, por ejemplo, el tema de la comida es un tema que se repite mucho y está un poco trillado, voy a decir, pero es cierto que allí la comida es desayuno, comida, cena. O sea, no hay una diferencia, no se diferencia. Por supuestísimo que la gente desayuna dulce, una tostada, con mantequilla, con mermelada, pero tradicionalmente, incluso cuando fui una vez a un pueblo pequeñito que me llevó esta amiga compañera de piso, fuimos a un lugar preciosísimo, porque la naturaleza, los parques de Taiwán son preciosos, o sea, a mí me recordaban a mi casa, o sea, tenían tenía esta relación, ¿no? de humedad, de verde, de montaña. Fuimos a un buffet y había 2 tipos de buffet, el buffet occidental y el buffet asiático. Y el buffet asiático, que le llamaban, o buffet local, eran pues fideos, ¿cómo se les dice? Los dumplings, ¿no? O sea, lo que es las empanadillas, o sea, cualquier cosa que yo no habría desayunado. Y luego estaba el buffet occidental, que como tal era pues nuestro típico buffet que podemos ver en cualquier hostal, ¿no? O en cualquier hotel. Entonces, el tema de la comida a mí sí me llamaba mucho la atención. Y luego igual a nivel de costumbres locales, algo con lo que a lo que yo no me pude adecuar o acostumbrar fue el tema de los horarios. Pero yo creo que eso es muy español. O sea, es decir, el hecho de comer a las 12 o el hecho de cenar a las 5. Entonces, estas cosas que no solo se dan, ¿no? en esas sociedades asiáticas, eso a mí también me pesaba, me costaba bastante, pero nada más, o sea, nada más, sí. Y Mayalen, es una sociedad muy liberal, ¿no? Por un lado, porque si no me equivoco fue una de las primeras sociedades en legalizar las bodas homosexuales, o sea que... Entonces, tú ahora mismo en tu doctorado, si no me equivoco, corrígeme, estás estudiando, ¿no? el matrimonio, estás haciendo una comparativa entre la mujer en el matrimonio taiwanés y la mujer en el matrimonio español, ¿es correcto? Sí. Sí.
¿Cómo es esta situación? O sea, explícanos tu investigación, a qué conclusiones te ha llevado, compártenos, porque lo encuentro interesantísimo. Sí, o sea, a ver, es muy interesante. Realmente es muy interesante. De ahí que yo, agradezco muchísimo poder hacer este tema, porque además salió genuinamente de mí. De hecho, el origen de este tema es, yo estudio el matrimonio heterosexual, entonces a mí lo que me interesaba y me sigue interesando, todavía sigo trabajando, es la actitud de la mujer ante el matrimonio. Yo quería saber por qué, en este caso en Taiwán y en España, las mujeres deseaban casarse o no deseaban casarse. Yo quería saber los motivos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en este primer viaje al que fui a una exposición. Fue una exposición y hablaban del matrimonio igualitario, también del matrimonio o la ceremonia de la boda tradicional taiwanesa, y me pareció extremadamente interesante porque yo, de hecho, en esa época ya empecé a pensar un poco en estos temas a nivel personal para mí, de yo me quiero casar, no sé si me quiero casar. Era algo que me resonaba, ¿no? Era como el tema que yo quería trabajar. Entonces, al ver esta exposición, me pregunté, ¿y mis amigas aquí se quieren casar? Porque yo daba por hecho que sí. Ese era mi prejuicio, pensar que esa sociedad tal vez era mucho más tradicional que la mía. Sí, bueno, es el tuyo y el de El todos, de todos. ¿no? Porque... Ajá. Entonces, claro, con este prejuicio, que es inevitable que muchas veces lo tengamos, yo me pregunté, ¿y se querrán casar? Bueno, o sea, yo doy por hecho que sí, pero es que igual no, claro, por supuesto, ¿por qué estoy dando por hecho que sí, no? Fue salir de la exposición, ir corriendo a casa y decirle a mi compañera de piso, mi amiga Alejandra, ¿tú te quieres casar? Y ella, no, ella tenía en ese entonces 32 años. No, todavía no, quiero viajar, me quedan muchos chicos por conocer, quiero explorar, quiero probar, quiero vivir. Antes que es cierto que mis padres quieren que me case y siento una presión muy fuerte, pero todavía no. Entonces pensé, si es lo mismo en España, si es lo mismo con mis amigas, con ciertas personas que yo tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces, en ese momento me di cuenta de que esa diferencia que yo pensaba que teníamos, en realidad no existía, porque esa chica, esa amiga de mi generación, tenía los mismos problemas e inquietudes que los míos o que los de mis amigas. Y, es decir, esto era un caso concreto. Muy concreto, sí. Pero has podido hablar con otras mujeres para corroborar que esto sea así. Eso es. De ahí nació la pregunta, ¿no?, de Claro, investigación sí. de mi tesis doctoral, que estoy realizando actualmente en la Autónoma de Madrid, y es si las mujeres taiwanesas y españolas desean casarse y cuáles son los motivos que las empuja a eso, o no, si no desean, ¿por qué? Y lo que yo sobre todo quería explorar y quería investigar, y es lo que estoy haciendo, es sobre todo ver dónde están los puntos en común. Porque siempre estamos hablando de que la sociedad española y las sociedades asiáticas o sociedades europeas son completamente distintas. Por supuesto, la cultura, las costumbres, el idioma... por supuestísimo, o sea, es completamente distinto. La religión o las religiones que allí tienen es muy distinto. Pero yo sentía que realmente no hay tanta diferencia y que en este momento puntual, además, casi todas estamos viviendo un mismo fenómeno, que es esta inquietud, ¿no?, por no saber muy bien para dónde tirar, no saber muy bien qué hacer, esta incertidumbre, lo que decía, ¿no?, de las inquietudes y como esta sensación, ¿no?, de como me dicen ciertas mujeres a las que he entrevistado en mi tesis doctoral, que es que siente que las generaciones más actuales, más jóvenes, están muy perdidas. Esa sensación, ¿no?, de no sé cómo decirlo, de estar perdida, es que se da aquí y se da allí. Entonces yo quería entenderlo y sobre todo quería empezar un doctorado sobre Taiwán y quería hacer una comparación, ¿no?, sobre España y Taiwán, porque yo deseaba con todo mi alma volver a Taiwán. Entonces la excusa perfecta era, por ejemplo, un ejemplo era ir allí, ¿no?, o sea, realizar una investigación y volver. Y también porque el primer viaje que yo hice allí a mí me cambió. ¿En qué sentido? Me descubrí a mí
de una manera que no había sido posible aquí en España. Había viajado había viajado a Madrid, había viajado a Salamanca, pero nunca me había puesto al límite o a ese nivel de límite como me había puesto en Taiwán. Entonces, ese primer viaje que hice allí, a mí me hizo ver que era totalmente capaz de hacer todo lo que yo quisiera. También me hizo ver lo importante que era para mí luchar contra la soledad y contra mí misma. No luchar, sino aprender a estar más que luchar. Porque la soledad me pesó mucho, aunque también la he llegado a sentir en Madrid, en Salamanca, siempre que se está fuera de casa, ¿no? De la casa, de tu casa o de la tierra, por supuesto que eso está ahí presente. Entonces, no sé, a mí me hizo sentirme muy, muy, muy poderosa realmente. O sea, ese primer viaje me hizo darme cuenta de lo capaz que era, de que esa soledad, ¿no? Que a mí me pesaba tanto, era capaz de, entre comillas, luchar contra ella y vivir e incluso interiorizarla, calmarla y decir, forma parte de ti y no pasa nada. Entonces, todo lo que me dio Taiwán, la gente que conocí, todo lo que viví, las experiencias que viví, por ejemplo, mi leitmotiv, básicamente, en Taiwán, era algo que yo aprendí de todas las personas que me rodeaban, que era sí a todo. Básicamente, o sea, sí a todo. ¿Hay un plan? Sí. ¿Quieres probar esto? Sí. Todo sí. ¿Por qué? Porque así no te cierras. Y el no cerrarte, ¿no? A vivir, a experimentar, o sea, hacer cosas que jamás habrías pensado, me gustó tanto que dije, esto es lo que yo quiero, ¿no? Traer de vuelta también cuando vuelva a mi casa, cuando vuelva a mi tierra. Entonces, claro, aprendí tanto y aprendí también tanto de la gente que yo quería devolvérselo a Taiwán de alguna manera. Entonces, de ahí que en ese momento que yo ya estaba, de hecho, esto no lo he contado, pero yo ya estaba haciendo un doctorado a distancia con la Autónoma de Barcelona sobre otro tema totalmente distinto. Yo en ese momento me encontraba alargando mi TFM, que era el origen de la psicología en Japón. Es decir, totalmente distinto. Sigue siendo Asia Oriental, pero bueno, otro tema. Y en ese momento dije, no, yo tengo que hacer algo por Taiwán, tengo que devolverle todo lo que me ha dado, por esa gente, por esa cultura y sobre todo porque como fui sin expectativas y sin conocimiento sobre la isla, quise profundizar aún más y conocerla. Y gracias a conocer ese lugar, también conocer mi lugar, ¿no? Porque me di cuenta de lo poco que sabía en general de mi país. Bueno, es que me estás describiendo exactamente la razón por la que yo siempre digo que todo el mundo debería vivir un año fuera, mínimo, ¿no? Es decir, que todos deberíamos, que a todo el mundo se le debería dar la oportunidad de experimentar el vivir en un sitio en el que estás solo, como tú dices, que no conoces a nadie, y tenerte que integrar y conocer otras formas de ver, porque te abre la mente de una forma, o sea, y fomenta mucho esto que tú dices, ¿no? El sí a todo es el que te abre nuevas posibilidades. Tú vas hasta en un viaje ya, digamos, más de visita, no tan de vivencia, ¿no? Tú vas con un planning y con una estructura X y lo vas siguiendo y lo que vas a vivir es lo que has marcado. Ahora, vas por una plaza, que a mí me ha pasado alguna vez, en algún sitio y te encuentras un local y te dice, oye, aquí hay un concierto si quieres venir, apúntate tal. Cambias, improvisas y vas hacia otra zona y dices sí y te encuentras con algo que es 1.000.000 de veces más maravilloso que lo que tenías planificado, ¿no? Y el descubrimiento, o sea, lo que acabas de describir me parece fascinante. Sí. Y además es que el viaje es conocerse a uno mismo. Cuando viajas y te encuentras en situaciones como estas, ¿no? Es muy curioso. Escúchame, esta pasión, porque no sé si las cámaras o la voz es capaz de describir cómo te están brillando los ojos. Te lo digo de verdad, Es que Mayalen. deseo volver a Asia. Es que te están brillando, que bueno, brillan más que los focos, te lo digo de verdad, pero con mucha emoción y honesta, ¿no? Con una emoción honesta. Te ha llevado a hacer este doctorado, que ahora estabas hablando que estabas haciendo psicología, el origen de la psicología en Japón, que cambiaste a hacer ¿no? Que es la actitud ante el matrimonio de las mujeres. Cuéntame solo, digamos, si tienes alguna conclusión, has dicho en las similitudes, pero también un par de diferencias. Es decir, explícame un poquito más. Pues yo diría que la principal diferencia
sin adelantarme mucho, ¿no?, a las conclusiones todavía, es que hoy en día las generaciones jóvenes, de las jóvenes taiwanesas, son conscientes de, aquí también ocurre, pero de lo dura que fueron, o sea, lo duro que fue la vida que tuvieron sus madres. Y sí que existe una presión muy fuerte respecto a ellas en caso de convertirse en nueras. Entonces, ellas, cuando yo les hacía la pregunta, ¿no?, después de tener una conversación larga, distendida, hablando sobre la familia, sobre su situación personal, su situación laboral, o sea, sobre ellas como tal, es decir, su historia de vida, yo les hacía la pregunta, o sea, ¿te gustaría contraer matrimonio, casarte, formar familia? Y me decían que sí y que no, porque hay algo que sí que diferencia un poco a lo que es las generaciones de hoy en día, aquí en comparación a España, que es el hecho de convertirse en nuera, el hecho de pasar a formar parte de la familia política. Porque, disculpa, en este caso, cuando hay una boda, o sea, ¿van a vivir con la familia de él o no? Porque hay países en los que sí que pasa. No, Aquí no. Antiguamente vale. sí. Antiguamente Vale. sí que era así. Pero ya hace muchísimo tiempo Vale. que no. Incluso la generación de sus madres, estamos hablando, pues mira, yo tengo 30 años, ¿no? Pues la generación de sus madres, que tendrán entre 60 o 50, 60, no, ya no vivían, Vale, no. vale. En algunos casos sí, pero también depende de la situación económica, ¿no?, de cada familia, porque también el tema del poder permitirse, ¿no?, pagar un alquiler, de vivir una pareja como una familia nuclear, ¿no?, donde en este caso, que hablo de parejas, relaciones heterosexuales entre hombre, mujer y igual hijos, eso también hay que poder permitírselo. Entonces, ellas, muchas de ellas me decían, yo me quiero casar, pero hay una idea y un concepto que se da en Asia en general, que no se da aquí, y que es muy importante, y es que cuando dos personas se casan, no se casan dos personas, se casan dos familias. Entonces, ella pasa a formar parte de la familia política, pero de una manera muy activa, voy a decir. Entonces, sigue siendo una sociedad, sí, muy liberal, pero también todavía bastante tradicional. Y esto no lo digo yo, esto es ellas, son sus voces. Entonces, esa presión familiar muchas veces que han llegado a sentir en torno a después de casarte vienen los hijos, claro, es que ellas igual no desean eso. Entonces, la idea, el hecho de pensar lo que supone el contraer matrimonio no va acorde a sus intereses, a sus inquietudes. Entonces, esa sería digamos, como la principal diferencia. Y perdona, cuando dices que tienen que formar parte de forma muy activa de la familia, de la pareja, ¿en qué se traduce? Por ejemplo, pues que no quieren ser las madres de sus parejas. Vale. Básicamente. Y esto lo dicen ellas mismas. Pero no querer no ser... se da en todos los casos, ¿eh? Ni No, muchísimo pero menos. no querer ser la madre de la pareja, a mí me lo han dicho 1000 personas en mi entorno en Barcelona y en España. Entonces, que en esto tendrías una pequeña similitud. Sí, pero también sería el hecho de el cuidado activo y como el volcarse. Vale, más la servidumbre, básicamente, hacia la familia política. Vale. Y que no es ni muchísimo menos en todos y cada uno de los casos, para nada. Pero una de las principales diferencias que yo diría, ¿no?, de generaciones jóvenes que dijeran eso, a mí eso sí me sorprendió, porque por parte de la sociedad española yo no he oído, no he recibido esos comentarios. Entonces ahí sí que hay una diferencia. Pero lo que más me sorprendía, y que era un poco lo que yo esperaba, ¿no?, de ahí un poco el motivo de hacer esta investigación, era que no hay tantas diferencias. Hay muchísimas más similitudes que diferencias. De ahí un poco para, no sé, como para confirmar, que todavía no lo voy a hacer, ya lo haré en un futuro, pero confirmar que no somos tan diferentes. Por supuesto que el individuo hay que entenderlo en función de su contexto. Y somos como somos, por supuesto, por todo lo que nos rodea, ¿no? Pues por absolutamente todo. Entonces, no sé, o sea, refugiarnos en esa idea de es que somos tan diferentes, no nos vamos a entender, o incluso a la hora de viajar, ¿no?, pensar, pues se me va a hacer imposible estar allí, adaptarme.
¿por qué? O sea, a mí me decían, mira, a mí me decían en Taiwán muchísimo que yo era, esto me lo decían algunos en inglés, que era open mind, o sea, totalmente de mente abierta, y open mouth, porque comía de todo. Entonces... Me encanta ese concepto mí también. Entonces a mí me decían que era la extranjera o persona, en el sentido de persona que viene de fuera, ¿no? La persona perfecta para vivir en un lugar, en un territorio, en un sitio que no es el tuyo como tal, porque eras open mind y open mouth, básicamente. O sea, es decir, que él tenía la mente abierta y que comía de todo. Te puedo hacer un apunte. Yo creo que tú eres open mind, open mouth y open body. Y te voy a decir por qué lo de open body, pero no sin ningún tipo de mala interpretación. ¿A dónde lleva esto, A ver. Porque, a ver, antes de iniciarte hasta con tu investigación académica, Ajá. tú te postulas como K-popper. Y el K-pop, si no me equivoco, ahora ya me explicarás exactamente, porque yo no conozco poquísimo, implica el movimiento del cuerpo, ¿no? Sí, entonces, el hecho que ya, previo a todas estas conversaciones, y lo siento porque paso de tema, ¿eh? No. Pero realmente me interesa mucho esta faceta tuya de eres tan open mind, tan abierta de mente, que eres K-popera o K-popper. Soy de todo. ¿Qué es eso? Vale, ahora que está muy de moda, ¿no? Déjame solo decir antes de que respondas que habré visto 20 veces la película esta de las guerreras de K-pop porque tengo 2 hijos pequeños y en mi casa bailan como locos todas las canciones, pero entiendo que eso es una película que ha sacado X, no sé ni por quién está producida y que no debe reflejar exactamente lo que es el K-pop, pero explícame tú. No, esa película es maravillosa y de hecho, o sea, bueno, yo la he visto una vez, nada más. Me enamoré de la canción, o sea, de las canciones y de la película. A ver, es un fenómeno, o sea, básicamente es todo un fenómeno. El ser K-popper para mí responde básicamente a lo que soy yo, que es una persona que vive muy apasionadamente las cosas y sobre todo el ser fan, ¿no?, de algo. Y en este caso, el K-pop o la industria del K-pop es una parte de lo que nos llega de Corea del Sur. También es cierto que, o sea, ellos mismos quieren exportar esto porque les interesa, por supuesto, está muy bien, o sea, por supuestísimo, como hicieron en su momento en los años 90, ¿no?, con la producción de esta animación japonesa, sí, e incluso la literatura. Si vais, o sea, si tú vas a cualquier tienda de libros, de las grandes, pequeñas, hay una producción literaria japonesa y coreana impresionante que ha sido en los últimos 10 años. El tema del K-pop, que es todo un fenómeno que mueve masas, yo lo suelo un poco comparar con todo lo que ocurría con los Beatles o con todo lo que ocurría con grupos como AC/DC o como Aerosmith o como estos que no son de mi época, son de otras generaciones. Son de mi época. Bueno, son de otras generaciones. A mí me encantaban. En este caso creo que el fenómeno del K-pop, que forma parte de la ola coreana, ¿no?, donde aquí también se metería o podríamos hablar de las series coreanas, la industria de la cosmética coreana, y luego está la música, que la música no es únicamente K-pop. K-pop normalmente se relaciona con el pop coreano, ¿no?, que no tiene por qué ser además únicamente producida en la península coreana. También se hace en Estados Unidos y entraría dentro de esta industria del K-pop. Porque como más o menos sigue una serie de patrones de un entrenamiento, de una formación, luego que debutan, una estética, la estética visual es muy importante, y he de decir que todo este fenómeno, yo sé que está muy de moda, lo bueno que tiene, y a mí personalmente lo que me ha dado, por ejemplo, en este caso ser K-pop, pero que me guste el K-pop, es acercarme, por supuesto, a la cultura, al igual que lo hicieron las series de animación japonesas. Es acercarme desde mi infancia, o sea, desde la niña pequeña que se emocionaba jugando a un videojuego llamado Hamtaro, de unos hámsters que bueno, habrá gente que lo conozca y otros que no. Hamtaro. Hamtaro, sí. Yo siempre hablo de Hamtaro en todas partes. O de series conocidas como One Piece, Doraemon, bueno, muchísimas series, ¿no? Entonces, en este sentido, con lo que dices del movimiento del cuerpo, claro, a mí me gusta mucho bailar. Y de hecho esto, tampoco lo había mencionado, pero yo bailé Bollywood, porque a mí me gusta... Yo también lo he hecho, me encanta.
cualquier expresión, ¿no? artística, y en este sentido es más con el movimiento, ¿no? de la música, con el movimiento del cuerpo, la música, claro, es que es como un conjunto de factores que hacen que tengan la fórmula perfecta, que en este caso es lo que tiene, ¿no? la industria del K-pop, que es una estética visual impresionante, unos videoclips impresionantes, una música cuya fórmula te hace, te atrapa, básicamente te atrapa. Y luego todo el fenómeno del fandom, de lo que crea, digamos, como el grupo, ¿no? Esa conexión que crea entre personas, porque yo en mi caso me siento, digamos, como que formo parte de un grupo. Y gracias también a esto, yo tengo amistades muy buenas. Es que es un fenómeno, básicamente. Yo sé que está muy de moda. También es cierto que tanto con las series de animación japonesas como con el K-pop hay que tener mucho cuidado porque se tiende a idealizar. Y esto ha sido así a lo largo de toda la vida. También cuando, por ejemplo, yo he oído, ¿no? de personas que han consumido películas de artes marciales, no solo con Bruce Lee, sino de otro tipo de películas, e idealizan una sociedad, e idealizan a las personas, creyendo que todas son así, o creyendo que todos los surcoreanos son como los que ven en los vídeos musicales. Por supuestísimo que no. Es una parte. Siquiera muchos de ellos consumen eso, o las series de animación, siquiera muchos de ellos consumen esas series de animación, ¿no? Entonces, mientras no se idealice, yo creo que está bien. Siempre hay que mantener una distancia. Sí, el no dejarse tampoco tanto llevar sí. y no sé, llevarlo un poco a esa locura, ¿no? que puede llevarlo. Uh-huh. Y creo que también una de las, como dentro de esa fórmula tan exitosa, ¿no? que ha tenido el K-pop, es el poder que tiene el capital erótico de la propia industria, pero por lo estético y por lo visual. Y como hoy en día absolutamente todo es visual, sí. y tiene que ser visual, pues funciona. Entonces, por supuesto que es criticable, se puede criticar. Claro. Sí, sí. Ahora que hablas de esto del erótico, ¿no? La sexualización también de... Sí. ¿Esto es algo que tú tratas en tu investigación? No, ¿no? No lo trato, pero bueno, inevitablemente es un tema que yo también pienso, además, claro, lo pienso desde mi posición de mujer. Y... La sexualización de la figura femenina, ¿no? Sí, de asiática. pero que da igual el género, sí. La sexualización se da... Pero bueno, porque al final me da la sensación de que simplemente, ya puede ser dentro del K-pop, de la producción de animación japonesa, de cualquier otro contenido, ¿no? Cualquier contenido, si se sexualiza es simplemente para sacar provecho de ello. Y bueno, pues... Y aumentar, por ejemplo, esto es una opinión más mía, más personal, pero en TikTok también el contenido que está más sexualizado o mayormente sexualizado y sobre todo femenino es el que más se reproduce y se consume. Entonces se capitaliza y es que al final todo gira en torno a eso. Sí. Entonces sí, pero no es únicamente de allí, no solo ocurre ahí, sino ocurre en general. Entonces, bueno, es siempre ver estas cosas y consumirlas con criterio, con distancia, sin idealizar, emocionarte sí, por supuesto, y luego que no es únicamente, por ejemplo, para niños pequeños, ¿no? O para algo que solamente ocurre en la infancia o la adolescencia, te puedes emocionar con eso porque se te permite. Y a partir de cierta edad no deberías de estar pensando en eso, consumiendo eso, emocionándote con eso. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Y esto me da mucha pena, porque tiene una connotación muy negativa. Tú reivindicas el hecho de poder nutrirte y disfrutar de todas estas series o de cualquier videojuego, contenido, del K-pop, cualquier contenido, a cualquier edad. No, claro, es que si existen... Claro, sí. Si existen, es que no tienen una marca de edad, ni de marca de edad, ni de género, ni orientación, no tiene nada. Entonces, ¿por qué no vamos a consumirlo en cualquier momento, a cualquier edad, con tus niñas, con tus amigas, sola? Es que yo no lo comprendo y me da mucha pena. Y sobre todo lo que procede, ¿no? O ha venido de Asia, siempre se ha visto con una mirada muy prejuiciosa. Sí.
y muy infantil y muy paternalista de, esto que, bueno, esto no es para nosotros. Y ese yo no lo entiendo. Ese odio o ese incluso intento de superioridad, yo no lo comprendo, porque, no sé, una de las cosas que viajar a mí al menos me ha dado es eso, o sea, es acercarte de una manera honesta y genuina a una cultura y ya está, y entenderla. O sea, es que... Va, entonces, haznos una recomendación. Yo creo que contigo te iba a decir que necesitaríamos varios episodios, pero no, creo que tú necesitas tu propio formato de podcast. Ya te lo digo ahora para hacer una divulgación bien hecha y no en los 45 o 50 minutos que tenemos aquí, que ya hemos llegado. Entonces, tengo un par de preguntas aún, pero para personas que tenemos estos prejuicios, o que no entendemos esta cultura porque nos hemos quedado en que vimos, yo en mi caso, ¿no? Que vimos Son Goku, Arare, Doraemon y lo dejamos de ver a los 15 años, ¿no? O hasta, que nos quedamos allí. Yo ahora lo estoy recuperando porque tengo hijos, pero si no. Necesito que me recomiendes algún grupo de K-pop que a mí me pueda gustar y que me entre en este, no sé, para conocer, yo no conozco, y también otras oyentes. Y después me has hablado de 2 películas, ¿no? Entonces, dime, el grupo de K-pop, las 2 películas, vale. y algo de que sea anime o animado, ¿no? El anime al final, ¿no? Sí. Que pueda gustarle también a alguien para empezarse a introducirse, estas 4 cosas. Vale. Y un libro, venga, ya está. Y un libro. ¿Puestos? Wow, vale. A ver, no es la primera vez que me hacen esta pregunta y me parece muy complicado, porque cada persona tiene sus gustos particulares, a cada una nos gusta por lo que nos gusta. Entonces, yo voy a decir lo que creo que... Bueno, yo voy a simplemente recomendar lo que a mí me gusta. Vale. Entonces, ahora, hoy en día, se escucha muchísimo, incluso en la radio, a BTS. Uno de los grupos de... Sí, vale, BTS. No lo conozco. BTS. Uno de los grupos de K-pop. Si yo pongo en Spotify sonados. BTS lo encuentro, ¿no? Pues venga. Otro que se llama Mamamoo, que es un grupo femenino muy importante para mí, que a mí me marcó un antes y un después en cuanto a mi decisión de dedicarme también a los estudios de Asia Oriental. Wow. Estos grupos me marcaron, de hecho, por sus mensajes, por si necesitaríamos otro podcast, por sus mensajes, por todo lo que me transmitieron en esa época, en ese momento. Y luego el tercero diría Stray Kids. Vale. Stray Kids, vale. Eso es. Y luego las películas 2 que yo he recomendado, que son muy recientes, una de ellas ya tiene igual 2, 3 añitos, ambas son taiwanesas. Podría recomendar otras, pero bueno, voy a recomendar estas, que es Maleficio, una de terror, y La chica zurda, que acaban de estrenarla aquí. Y representa muy, muy, muy bien la sociedad taiwanesa. Perfecto. Es una muy buena película, de verdad, muy buena película. Me la apunto segurísimo. Porque sobre todo habla de los mercados nocturnos y de la situación de varias mujeres. Qué bien. Habla de sus historias de vida. Entonces, me parece, tiene una producción impresionante, entonces yo totalmente la recomiendo. Y un libro que a mí me marcó, que estudié en profundidad, muy en profundidad en el máster, fue País de Nieve. Ahora no recuerdo de qué autores, siempre me equivoco, creo que es Kawabata, creo recordar que es Yasunari Kawabata, si me equivoco, bueno, País de Nieve. Es una novela de principios del siglo XX, de un escritor japonés con un estilo muy, muy, muy concreto, y lo que a mí me gusta de esta novela, que es una novelita muy ligera, es cómo representa la vida diaria, la cotidianidad, en un entorno muy concreto, y ¿cómo decirlo?, la manera que tiene de detallar a los personajes, el espacio, la naturaleza, es tan bonito, es bello, es hermoso, que es esa sensación que yo tuve cuando viajé a Japón. Fantástico. De decir, qué hermoso es. Qué belleza. Es bello, es extremadamente bello. Pues esto nos lo apuntamos, Mayalen. 100%. Y ahora, desafortunadamente, mira, cuando has empezado el podcast, has hablado de una tía, ¿no?, que te enseñaba fotos de viajes, de tu abuela, ¿no? Es decir, respóndeme a esta pregunta. ¿Ellas han sido tu fuente de inspiración para viajar? Sí, o sea, lo he pensado mucho. De hecho, hablé con ella el otro día, ¿no?, con mi tía, y le comenté, nunca se lo había dicho, nunca le había dicho que ella había sido, ella y mi abuela
sea, su madre, habían sido para mí mis referentes. También me di cuenta de que no solamente ella, sino el ambiente familiar en el que yo crecí, ¿no? Mis padres, los dos, mi padre y mi madre, también han sido unos referentes a la hora de permitirme viajar todos los veranos, por ejemplo, ¿no? A pues, tener vacaciones y salir de la ciudad. Ellas en concreto me han marcado bastante porque mi abuela empezó a viajar cuando falleció mi abuelo. Uh-huh. Ella siempre había querido viajar. Y lo hizo a partir del fallecimiento de mi abuela y de ahí no paró. No paró hasta que ya cumplió unos añitos. Y siempre con esta actitud positiva, con estas ganas, con este garbo, con esta energía, ¿no? Que la representa tanto a ella, a mi tía y yo creo que también un poquito a mí. Sí, claramente. Que es lo que yo quiero. Un poquito, ¿no? Claramente, se respira totalmente. Y este poder, estas ganas de incluso ellas han sido como las líderes de los grupos con los que estaban. Mi abuela viajaba con la parroquia y ella era la líder absoluta de la parroquia. Mi tía viajó sola también una vez, me dijo que viajó a Italia, aunque tenía una amistad ahí, y luego con sus amigas, y luego también con un grupo de música, de baile que ella, en el que ella formaba parte. Entonces, tengo otra tía que también ha viajado bastante, y otros tíos que también, pero digamos que ellas, sus viajes, y también ver las fotografías, ¿no? Hay una fotografía concreta de mi tía en Egipto, que me la enseñó sin ninguna intención, o sea, no pretendía nada. Yo la vi a ella allí y pensé, yo quiero esto. Porque claro, quiero explorar. Yo quiero explorar porque llevaba tanto tiempo, además compartiendo, ¿no? Algo que comentábamos antes, que eran las películas de Indiana Jones con mi padre y mi madre también, o sea, con ambos. Verlas y ver a Indiana Jones explorando, navegando, con una fuerza que yo decía, ¡joe! Me siento representada, pero a la vez no, porque no es un referente femenino, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, yo buscaba visualizarme como la Indiana Jones que sería en un futuro. Sí. Entonces, yo veía que eso lo estaba haciendo mi tía, lo iba a hacer, ¿no? También mi abuela, y a mí eso lo único que me dio fue energía, motivación, de decir, si ellas pueden, ¿por qué yo no? Y ¿qué ha sido el viaje para ti o qué es el viaje para ti entonces en 3 palabras? Yo la verdad es que te veo como una persona, o sea, realmente sí que eres la Indiana Jones, que fuera de micro hemos comentado esto, ¿no? Que a ti te encantaba y a mí también. Yo de pequeña quería ser arqueóloga, ¿no? Y seguramente fue fruto de las aventuras de Indiana Jones. Pero ¿qué es el viaje para ti? ¿Qué ha sido? En solo 3 palabras. A ver si puedes resumirlo. Puedo, porque me gusta mucho sintetizar. Ayuda a como organizar la mente. Para mí es conocimiento, pero absoluto conocimiento del lugar al que voy, en el que voy a estar. Conocimiento de su gente, de sus costumbres, de absolutamente todo, o sea, de todo, conocimiento. Oportunidad. Porque a mí estos viajes que he hecho y sobre todo el primer viaje que hice a Madrid ya fue una oportunidad, porque me di la oportunidad realmente de descubrir cómo era yo de verdad. O sea, a mí el viaje me hizo darme cuenta de realmente cómo era yo. Entonces, me ha dado oportunidad de conocimiento, de mí misma también, y de trabajo, y de formarme y de dedicarme a algo que realmente no lo sabía, pero ha acabado siendo mi pasión. Entonces, claro, no puedo estar más agradecida, claro. Conocimiento, oportunidad. Y luego yo diría, no quiero que suene negativo o pesimista, pero aprender a estar sola o aprender a convivir y estar con la soledad. Porque esa sensación de soledad, yo diría que casi no se va cuando se viaja. Ya sea un viaje corto, un viaje largo, si viajo, por ejemplo, sola, ¿no? O sea, porque he viajado sola también y tiene, pues como todo, su lado bueno, su lado malo, pero aprender a estar con la soledad. Porque en el segundo viaje, este último que hice a Taiwán, fue, yo creo que los meses más solitarios de mi vida. Y aprendí a que yo puedo estar conmigo misma bien y no hay problema. Es que yo creo que una vez descubres esto ya necesitas poco más en la vida.
Muchísimas gracias, Mayelena, ha sido un placer. Estaría aquí 3 horas más, de verdad. Me han quedado muchas preguntas en el tintero. Yo creo que tenemos que hacer, si no puedes en versión podcast, una comida, una cena, lo que sea, para acabar de hablar, y te agradezco muchísimo esta entrevista. A ti, un placer de verdad. Gracias. Gracias con el corazón. Gracias.